Mateo capítulo 14 y vamos a estudiar hoy una sección muy conocida y muy preciosa del Evangelio de Mateo. El título del mensaje de hoy es Llamados a reflejar la compasión del Señor. Llamados a reflejar la compasión del Señor. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 13, ¿sí? Dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Padre, te ruego que al estudiar esta historia en donde vemos a Cristo modelando la compasión, tú confrontes nuestro corazón y nos ayudes no solamente a verla, tal como tú la entiendes, y ver tu corazón compasivo, sino que nos ayude, Señor, a romper con los patrones de nuestra vida que evitan que seamos como Cristo para nuestro tiempo, para la gente que está alrededor nuestro. Ayúdanos, Señor, a cambiar en cualquier forma que tú quieras que cambiemos, para que podamos mostrar a este mundo que tú eres un Dios que sí se interesa, un Dios que sí ama, un Dios que sí busca, que sí cuida. Ayúdanos, Señor, a hacerlo para que tu nombre sea glorificado y que este mundo pueda ser alcanzado por el Evangelio. Te encomiendo este tiempo a ti. Usa tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Llamados a reflejar la compasión del Señor. Esta es una historia que dije conocemos muy bien, así que va a requerir que puedas mirar en esta historia cosas que ya sabes y otras que tal vez no has visto con tanta claridad, pero puedas escuchar al Señor confrontarte con esta historia. Tenés que saber algo más. Esta historia es un quiebre también porque con esta historia se termina el ministerio de Jesús en Galilea. Por cerca de 2 años, Jesús había estado en el norte de Israel, viajando por las aldeas, predicando y sanando y haciendo señales. Si uno trata de seguir la cronología de estos eventos, uniendo las historias de Mateo, este viaje comenzó, por lo que estimamos, en diciembre del año 27 después de Cristo. Ustedes saben que nuestro calendario no coincide con el nacimiento de Cristo. Nosotros hoy estamos en el año 2024, pero en realidad Jesús no nació hace 2024 años atrás. En realidad nació más como 2026 años o 2027 años atrás. Cuando pusieron la fecha y empezaron a contar los años, calcularon mal. Y entonces por eso quedó desfasado, ¿sí? Entonces Jesús, aunque tiene 30 años, esto pasó en nuestra era en diciembre del 27 después de Cristo. Y cerca de 2 años después, en abril del 29 después de Cristo, se dan los eventos que vamos a estar estudiando ahora y suceden entonces al final de lo que se conoce como el ministerio de Jesús en Galilea. En estos años, Jesús estuvo principalmente enfocado en el norte y visitando todas estas aldeas. Y estas van a ser las últimas historias que están cerrando su tiempo ahí.
y, y comenzando una nueva era para el ministerio de Jesús. Jesús estaba entonces en abril del 27 y cerca de un año después, más o menos en esta misma fecha, es que Jesús va a morir. Entonces falta un año para la crucifixión, cuando estamos acá. Un año antes de la crucifixión, la presión, la tensión estaba creciendo. Al principio todos estaban felices, asombrados, viendo los milagros y las señales, pero con el tiempo la gente había empezado a rechazar el mensaje de Cristo. Y ya para este momento las cosas se van a poner cada vez peor. Falta un año para la crucifixión. Y tenés que tener eso entonces ahora en mente como el contexto. Y en este contexto es que Jesús va a mostrar esta gran escena en donde Él va a demostrar en forma práctica cuánto a Él le importa a la gente. A Él no le importa solo su agenda, no le importa solamente su rol, su lugar, su autoridad. A Él le importan las personas y la situación que ellas viven. Así que llamados a reflejar la compasión del Señor. En primer lugar, titulé este primer puntito, abrazando la renuncia individual. Abrazando la renuncia individual. Quiero que veas en la vida de Cristo este principio, que para poder tener compasión de otros, vas a tener que renunciar a tus propios deseos, a tus propias agendas, a tu propio plan. Vas a tener que renunciar a tu propia comodidad para poder mirar a otros y servirles, aún en momentos de gran cansancio y presión. ¿Sí? Compasión va a requerir que vos abraces la renuncia individual. Quiero que veas cómo Jesús lo hizo y después te preguntes si estás dispuesto vos también a hacerlo. El versículo 13 arranca así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. La historia que leímos la semana pasada fue la historia de la muerte de Juan. Cuando Herodes le dice a sus discípulos, a sus siervos, le dice Herodes, Jesús es Juan que resucitó. Y ahí se acuerda de lo que había pasado con Juan. Entonces, toda esa situación de Herodes hablando con sus siervos y pensando Jesús es la reencarnación de Juan, hizo que Jesús ahora escuchara esto y decidiera salir. ¿Por qué Jesús se va? ¿Por qué Jesús, sabiendo lo que Herodes piensa, decide irse a otra región? Ya expliqué esto hace algunas semanas. Jesús no le tiene miedo a Herodes. Jesús no es que no quiere sufrir y morir. Él va a morir. Él lo tiene ahí en su agenda, pero todavía no es el tiempo. Entonces, Él no quiere que la presión que puede ejercer Herodes acelere lo que todavía tiene que esperar. Todavía falta un año para su crucifixión. Entonces, lo que vemos en Cristo no es cobardía, no es temor. Lo que vemos es que Él está viviendo su vida de acuerdo a una agenda, a la agenda que el Padre le dio. Y esa agenda requiere que Él sea prudente. Hay momentos donde el siervo de Dios va a enfrentar con valentía como Juan a su enemigo y le va a señalar y le decir, no te es lícito tener a esa mujer. Y vas a estar dispuesto a morir para hablar la verdad. Pero hay momentos como Jesús en donde no es necesario morir. Y es correcto irte para no ser ejecutado. No porque no quieras morir, sino porque estás siguiendo la dirección de Dios para dar tu vida por Cristo en vida y no en la muerte. Y Jesús está ahora saliendo de esta región con este propósito. Él tiene que seguir todavía su ministerio por un año más. Así que como sabe que Herodes está pensando esto, él sale. Y dice que él se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Esto nos muestra la humanidad de Cristo. Él había estado recorriendo por 2 años toda la zona de Galilea. Su ministerio había sido muy intenso. Él salía de una aldea y se iba a otra. En un mismo día pasaban un montón de cosas. Él no dejaba de enseñar, de cuidar, de sanar. Así que él es un hombre. Él necesita alejarse. Cuando vos miras a Cristo, vos te das cuenta que su ministerio es muy intenso, pero no es constantemente intenso.
Su ministerio es mucha intensidad y después separación y relajación. Alguien comparó nuestro cuerpo y nuestra vida con un arco. Un arco está preparado para resistir mucha tensión. Pero si vos mantenés el arco todo el tiempo tenso, no va a ser efectivo. Vas a estar cansado cuando toque el momento de disparar la flecha. El arco tiene un momento de gran tensión y después momentos de relajación. La relajación no es un signo de pereza, no es negligencia, sino que es entender que tanto el cuerpo como el alma necesitan descanso, meditación, oración, comunión con el Señor. Entonces vos lo ves en Jesús a esto. En muchas ocasiones Él hace esto, ¿no? De repente lo encontramos solo en otro lugar, descansando, orando y pasando tiempo de comunión con el Padre y de meditación. Así que esto es lo que está pasando ahora. Jesús está en un momento de mucha intensidad ministerial, seguramente cansado físicamente, cargado, Él está siendo presionado, los discípulos están presionados también. Ellos saben lo que le pasó a Juan y saben lo que Herodes está diciendo de Jesús, entonces piensan acá nos van a matar a todos. Así que Jesús dice, bueno, vamos a parar un poco, vamos a salir y vamos a un lugar para desconectarnos. De hecho, en Lucas, capítulo 6, versículo 31, se dice que, Marcos 6, 31, se dice que esta fue la principal motivación de Jesús al salir. Ahí en Marcos, cuando nos cuenta esta historia, dicho sea de paso, esta historia que estamos estudiando ahora es la única que aparece en los 4 evangelios. Algunas historias aparecen en 1, en 2 o en más, pero esta es la única que aparece en todos. Entonces tenemos muchos pasajes donde ir y tratar de reconstruir toda esta escena. Y Marcos lo dice así, en Marcos 6, 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Eso es lo que está haciendo Jesús. Vamos a descansar. No hay tiempo ni para comer en toda esta presión. Necesitamos tiempo juntos, necesitamos conversar. En Lucas 9, versículo 10, dice que el lugar donde fueron era a las afueras de una aldea que se llama Betsaida. Esto está al noreste del mar de Galilea. Y es difícil encontrar un lugar de descanso en esa zona porque hay muchas aldeas. Entonces, no es que estás en el medio de la nada, pero por lo menos estaba a las afueras, en un lugar distante en donde él pensó podemos descansar y relajarnos. La palabra que usa ahí, cuando dice a un lugar desierto y apartado, la palabra apartado es el concepto de un lugar propio, o en este caso un lugar privado. Un lugar privado. O sea, sin el amontonamiento de la gente, sin la presión y sin tener que estar ocupándose de otras cosas. Solo Jesús con sus discípulos. Y entonces, dice, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. No es fácil esconderse, ¿no? La voz se corre muy rápido. Y entonces la voz se corrió, Jesús está yendo al otro lado. ¿Y para qué lado salió? Y esa voz de para qué lado salió se corrió rápido por toda la región y la gente sale para ir al lugar donde Jesús estaba. En Marcos 6, 33, es más, dice, muchos le vieron ir, se estaba viendo para dónde encaraba la barca, y le reconocieron, ahí va Jesús, y muchos fueron allá de a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Así que el plan era ir a un lugar donde descansar, donde no haya tanta gente, donde podamos relajarnos, conversar, meditar, algo que tanto necesitamos. ¿Era una necesidad legítima? Sí. Jesús es humano también. ¿Era algo bueno lo que estaban planeando? Sí, era algo bueno lo que estaban planeando. Pero acá algo inesperado. La gente se entera y van. Le ganan, de hecho, ¿no es cierto? La barca va despacito y llegan antes que Jesús. Van rápido y Marcos cuando hace este comentario que llegaron antes que Jesús, y Mateo va a decir que cuando Jesús baja, ya estaba toda la gente ahí, muestra también
la ansiedad que esta gente tenía para estar con Jesús. O sea, fueron rápido, se organizaron rápido, viajaron rápido, porque querían estar ahí. Y ahora el versículo 14. Y saliendo Jesús de la barca, está haciendo referencia, en ese lugar donde había planeado ir para estar tranquilo, vio una gran multitud. Ya multitud significa mucha gente. Gran multitud implica, ¿no es cierto?, que era una cantidad que era innumerable, era una cantidad sumamente grande. ¿Y qué va a pasar ahora? Jesús está viendo a esta gente. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Mateo capítulo 9? Estudiamos un pasaje que dice cosas muy parecidas a lo que va a decir este versículo. Que al ver Jesús la multitud, tuvo compasión de ellas. Y cuando yo les mencionaba esta palabrita ver, que Jesús vio la multitud, yo les decía, no es solamente que lo vio, porque los discípulos también vieron a la gente. Lo que está mostrando que Jesús vio la multitud es que Él percibe lo que está pasando con esta gente. Él ve más allá de lo que los discípulos pueden ver. No ve solamente gente, Él ve enfermos, Él ve gente agobiada, Él ve gente confundida, perdida. Es más, Él ve gente que le va a rechazar. Él ve gente endurecida. Porque la gente que fue a ver a Jesús no es que fue a verlo con las motivaciones correctas. Sabemos que lo que hace que estos quieran ir son todas razones egoístas. Ellos están yendo porque necesitan que Jesús los sane, pero no es porque quieren seguir a Cristo. No es que quieren rendirse a Él como el Señor de sus vidas. Ellos quieren ir a Jesús porque les sirve Jesús. Les sirve es alguien famoso, es alguien atractivo, su enseñanza es popular y también los beneficios que ellos tienen de Jesús. Así que esta gente está siguiendo a Jesús con malas motivaciones. Jesús no está engañado de eso, no es que ve gente tan buena, ¿no es cierto?, y sufriendo tanto. Él ve gente endurecida, es gente que le va a rechazar. Pero Él ve la condición, aún así. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo Mateo 9, yo les decía, ¿qué ves vos cuando ves a la gente? ¿Ves solamente gente pecando o ves gente que está yendo a la condenación por su pecado? ¿Ves gente que te está afectando, que te está maltratando o ves gente que está esclava y que por eso está lastimándote? Bueno, Jesús está en esta misma situación una vez más. Él sale de la barca, Él está cansado, Él vino acá para descansar con sus discípulos, pero Él sigue viendo a la gente como Él las vio antes. Él sigue viendo a las personas con compasión y Él ve esa gran multitud. Este pasaje, ahora cuando nos dice lo que Jesús va a hacer, nos muestra cuán adaptable Jesús es. Porque Él había hecho otro plan. Él es soberano, Él sabe todo, Él es omnisciente, Él sabía que la gente iba a estar ahí. Pero como Mateo lo presenta, ¿no? Jesús fue ahí para estar tranquilo. Y ahora se encuentra con toda la gente. Y este sería el momento para decir, yo tengo derecho a descansar también, ¿no? ¿Qué se creen? ¿Que soy una máquina? ¿Solo trabajo todo el día? Yo estoy también cansado y necesito tiempo para mí. Necesito pensar, meditar, dormir. Este sería el momento para enojarse con esta gente que no lo deja en paz. Y es más, esta gente es gente que no lo quiere a Él, que lo usa a Él, y Jesús lo sabe. Este sería el momento para decir, igual ustedes van a gritar crucifíquenlo en un año, así que ¿qué hacen acá? Voy a estar con mis discípulos, ellos son los que sí se interesan por mí. Este hubiese sido tal vez el momento para actuar así, como tal vez nosotros hubiésemos actuado, ¿no? Y nosotros actuaríamos así, ¿por qué? Porque no tenemos compasión. Y la gente que no tiene compasión es egoísta. Piensa en sí mismo, piensa en sus derechos, piensa en su cansancio, piensa en sí mismo con autocompasión. Y no miran a otros, no ven el estado de otros. No se conmueven por las cargas o los pecados o las consecuencias de esos pecados en otros. Pero Jesús no. Jesús sale de la barca, inmediatamente ve a esa gente y dice, tuvo compasión de ellos. La palabra compasión, acá ya hablamos, es una palabra que tiene que ver con los intestinos, ¿no? No es solamente que Jesús tuvo un sentido de responsabilidad y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Me toca. El Padre me mandó a hacer esto, así que voy a hacer todo lo que el Padre me dio para hacer.
No fue resignación, no fue el sentido de responsabilidad nomás. Hubo algo muy profundo en el alma de Cristo, que llama acá compasión. Se movieron todos sus intestinos. Y acá entendés esto, que el cuidado de otros, para Dios, no es solamente una cuestión de responsabilidad. Es algo que afecta el alma, las partes más profundas del ser. Tiene que ver con amor real, amor sincero. No sé cómo vos pensás de Dios, pero si vos ves a Dios bíblicamente, no podés ver a un Dios indiferente sentado en el cielo, mirando todo lo que está pasando y listo, ¿no es cierto?, para traer su juicio sobre todo el mundo, sin que se le mueva un pelo. Si vos querés ver a Dios como realmente la Biblia lo presenta, sé lo que tenés que ver: a Dios con una lágrima en la mejilla que le está corriendo cuando Él ve lo que está pasando en este mundo. Sí. Dios se duele. Dios se duele por cada cosa que muestra la perversión de este mundo. Cada cosa que muestra la agonía de este mundo, la muerte de este mundo, la enfermedad de este mundo. Dios no es indiferente. Dios no está mirando, ¿no es cierto?, con una mirada implacable, sino quebrado. Y esta es la tragedia, que aunque Dios es un Dios misericordioso, muchos no lo ven así, y aún un paso más, muchos no lo representan así. Si venimos más cerca, a veces nosotros no actuamos así. Nosotros caminamos por el medio del dolor de este mundo y no se nos mueve un pelo. Nosotros miramos el pecado de otros y lo único que estamos pensando es cómo nos afecta a nosotros. No estamos pensando en ellos. Nosotros estamos entregándonos para servir a otros, esforzándonos, pero tenemos un límite, ¿no? Y decimos, bueno, ya está, ya hice suficiente. Y encima no lo agradecen, encima no me valoran, encima me desprecian. ¿Qué más puedo hacer por ellos? Ya está. Nosotros tendemos a pensar así. Dios es un Dios compasivo. Él se conmueve todo su interior. ¿Y entonces qué hace? La compasión no es solamente un sentimiento interno. La compasión te lleva a una acción práctica. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Te das cuenta? Compasión no fue decir, uy, pobrecitos. Bueno, vengan la semana que viene y les doy un turno. Ahora estoy con mis discípulos. Él vio a la gente ahí y él cambió su plan. Él se dedicó a hacer algo por ellos, a sanarles. Ellos vinieron solo por eso. Jesús les ama. Jesús les va a sanar. Ahora, Jesús no solamente quiere sanarles a ellos, ya lo sabemos. Jesús les está sanando para mostrarles que Él es el Mesías, pero el centro de su ministerio es la predicación. Eso es lo que más adelante vamos a ver. Pero Jesús no solo les predica, Él les sana y les predica. ¿Por qué? Porque a Él le importan ellos. Y también ellos necesitan el Evangelio, pero también necesitan que les cure. Y Jesús puede curarles. Así que Él lo hace. Él lo hace porque les ama. Ahí en Lucas 6 amplía este concepto cuando dice, cuando la gente lo supo, le siguió, y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces Lucas nos dice, no solo sanaba, Él estaba enseñando, pero Mateo quiere que veamos la compasión, por eso habla de la sanación. Así que, llamados a reflejar la compasión del Señor. ¿Y qué implica esto? Abrazar la renuncia personal. ¿Estás dispuesto? Porque eso es lo que va a requerir. Hay momentos donde vos vas a estar en esa situación y vas a tener que decidir pensar en vos o pensar en otros. Segundo lugar, involucrándome de manera personal. Involucrándome de manera personal. ¿Cómo voy a imitar o cómo voy a reflejar la compasión de Cristo? Lo voy a hacer involucrándome en la vida de otros de manera personal. Entonces, versículo 15. Cuando anochecía, Jesús pasó todo el día con ellos, curando y enseñando.
sigue el trabajo. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo. Jesús parece ni haberse dado cuenta que se le pasó todo el día. Está tan concentrado en la tarea, tan esforzado en eso, que él está ocupándose de sanar y enseñar. Y parece que son los discípulos los que se dan cuenta de que hay una situación que hay que resolver. Marcos nos dice que Jesús también se había dado cuenta de esta situación y le había dicho a Felipe que él se encargue de esto. Y ahora Felipe parece que después de haberlo pensado mucho, sin tener ninguna solución, ahora viene con los demás a Jesús con el problema que hay que resolver. ¿Y cuál es el problema? El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, los discípulos están viendo un problema práctico para resolver. Se está haciendo de noche. Esta gente salió corriendo cuando supo dónde veníamos, pero nadie agarró nada para comer. Así que ahora van a tener que rebuscárselas, ¿no? Tienen que salir a buscar un lugar donde encontrar comida y donde pasar la noche. Así que ellos se vayan, así nosotros podemos descansar. Que ellos se vayan, así nosotros podemos comer lo poquito que trajimos. Imagínate. Es como, ¿no es cierto?, cuando llega el día de comunión y de ágape y te das cuenta de que solamente hay 3 platitos y somos 100 y vos estás pensando, ¿se van a quedar todos a comer? Tal vez hoy sería el mejor día, ¿no es cierto?, donde no se quede ninguno y vos tengas algo de tu comida. Los discípulos tenían algo de comida. Era muy poquita la comida que había ahí disponible. Y ellos tenían algo de dinero. Podrían haber comprado comida. Pero toda esta gente, ¿cómo vamos a cuidar de toda esta gente? Mejor que se vayan y ahí nosotros podemos estar tranquilos y ocuparnos de lo nuestro. Así que ellos vieron un problema práctico que resolver. Jesús no está viendo un problema práctico, Él está viendo gente. Así que ellos le dicen, envía a la multitud y que busquen algo para comer. ¿Pero eso qué supone? Supone que la gente haya traído plata. ¿Sabían los discípulos si toda esa multitud tenía plata para comprar? Y no solamente hacía falta que haya plata. En ese tiempo no había grandes supermercados como hoy, ¿no? En donde puede entrar multitud de gente y llevarse todo lo que hay ahí. ¿Qué compraba la gente? Lo que en las aldeas se vendía para la vida cotidiana de esa aldea. Entonces, gente había venido de todos lados. Vamos a ver ahora, la multitud era enorme. Habrían entre 10.000 y 20.000 personas. Alimentar a toda esa gente en todas estas aldeas. Entonces, tenían que tener plata y tenían que encontrar a la hora de la tarde, cuando ya se había vendido todo, gente que todavía le haya quedado suficiente para darles a ellos para que puedan comer. Pero a los discípulos no les importaba eso. Cada uno que se arregle, ¿no? La forma como se lo dicen los discípulos es también llamativa. Los discípulos se lo dicen con una orden. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ellos son discípulos. Más bien tendrían que haber venido, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Hay algo más que podamos servir? ¿Podemos ayudar a esta gente? No sabemos cómo hacerlo, guíanos en esto. Pero vos te das cuenta, ellos no tienen compasión. Ellos están pensando en ellos mismos, en su comida, en su descanso. Entonces vienen y le dan órdenes a Jesús. Le dice, Jesús, ya está, mándalos, que se vayan, así estamos nosotros solos. Despide a la multitud. Y la idea de despedir también daría la idea como que Jesús los está reteniendo a ellos. Es como, déjalos ir, dejá que se vayan ya. O sea, está bien, ya le predicaste por varias horas, pero listo, dejá que se vayan, así se ocupan de sus cosas. Jesús le va a responder en el versículo 16. No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Jesús dice, no es que yo los estoy reteniendo a ellos. Ellos están acá porque quieren escuchar. Ellos están porque se quieren quedar. Así que hagamos algo. Para que no se tengan que ir, les demos nosotros de comer. Para que podamos
seguir enseñándoles y sanándolos. Y encima, Jesús ahora va a cambiar la situación. Ellos le hablaron con una orden, ahora Jesús le devuelve la orden y le dice, esta es la orden, dadle vosotros de comer. Ese vosotros que vos lees ahí en el español, en el griego, está en una posición enfática, sería, ¿no? Donde se está poniendo más fuerza sobre esa. O sea, no yo, ustedes denle de comer, ¿sí? No ellos por su cuenta, ustedes denle de comer. Lo que Jesús está haciendo es revirtiendo esta situación y haciéndolos responsables a ellos por la necesidad de la gente que estaba a su alrededor. Ellos lo que querían era lavarse las manos, ¿no? Es decir, bueno, que cada uno se arregle, salgan a buscar lo que puedan, si no trajeron plata es su problema y si no hay que comer, un día sin comer no le va a pasar nada, ¿no? Ellos se lavaron las manos y Jesús dijo, no, vos no te podés lavar las manos. Vos sos responsable, vos tenés que atender a las personas que tienen necesidad alrededor tuyo. Este es uno de los grandes problemas en cuanto a la compasión. Hay gente que piensa así, yo tengo compasión, solamente que no es mi responsabilidad, ¿no? Entonces vos no sentís que sos duro e indiferente, pero cuando vos venís a la iglesia, por ejemplo, no te involucrás en la vida de otras personas al punto de saber cuáles son sus cargas, sus luchas, sus necesidades. Vos venís, estás en el culto y te volvés a tu vida, a tus cosas, a tus problemas, a tus cargas. ¿Sabes lo que estás diciendo? Que cada uno se arregle como pueda. Que salgan a comprar lo que puedan, hagan lo que puedan. Yo tengo lo mío. ¿Y sé lo que le está diciendo Jesús? Dadle vosotros de comer. Si hay necesidad a tu alrededor, vos no podés mirar para otro lado. Vos sos responsable. Yo soy responsable. Ahora esto te acorrala, ¿no es cierto? Y los discípulos se tienen que haber sorprendido de lo que Jesús le está diciendo. Jesús le dice, dale a vosotros de comer, dando a entender, denle algo de comer. Denle lo que tienen para comer, denle lo que pueden darles de comer. Y lo que Jesús está haciendo es, Él tiene compasión, pero Él está presionando a los discípulos para que ellos se sientan responsables y ellos reflejen su compasión al mundo. Jesús podría haberles dado Él de comer a las personas, ¿no? Directamente. Él podría haber hecho como hizo Moisés y Dios en el tiempo del desierto, ¿no? Que caiga maná del cielo. Y listo. Pero Jesús no hace que caiga maná del cielo. Porque el mismo Dios, que es el Dios que provee, es el Dios de los medios que Él usa para proveer. Entonces Él lo que quiere es que sus discípulos sientan compasión, igual que Él. Él quiere que sus discípulos se involucren personalmente en la vida de los demás. Él quiere que ellos sientan la carga y que ellos hagan algo práctico y que ellos suplan las necesidades. Esto no va a caer del cielo. Ustedes lo tienen que hacer. Y no sé cómo vos pensás de tu vida cristiana, no sé cómo vos pensás del avance de la obra del Señor, pero capaz que pensás que otro lo va a hacer. O que va a venir del cielo, ¿no? Que los cuervos alimenten a los misioneros, ¿no? Si Dios mandó cuervos antes, se dice, no, es la iglesia la que lo tiene que hacer. Cuando ves necesidades espirituales en las personas a tu alrededor, bueno, alguno de los líderes se va a encargar. No, ustedes denles de comer. Ustedes atiéndanlos. Ustedes sírvanlos. La tarea de los líderes es equiparles para la obra del ministerio. Pero la tarea de servir y de cuidar y de edificarse es de ustedes. No es de los líderes de la iglesia. Cada creyente es responsable de sus hermanos. La pregunta que hizo Caín, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Se responde con un sí. Sos responsable de cada uno de los que están a tu alrededor. Denle ustedes de comer. Entonces, no podemos solo echarlos porque molestan. Tenemos que escuchar las palabras de Jesús. Dadle vosotros de comer. Así que esto les golpeó a los discípulos. Está bien. Jesús nos da esta tarea para hacer.
pero hay un problema. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, ellos están pensando de nuevo en cómo resolver esta situación. No están pensando en compasión, están pensando en el problema práctico todavía. Y su problema práctico, ellos no dicen, sí, Jesús, perdón. Perdón porque ni pensamos en la gente, estábamos pensando solo en nosotros. Ellos no dicen así. Ellos argumentan, ¿no? Y dicen, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ese no era el problema. Lo que Jesús está señalando es el corazón. Pero bueno, ellos, ¿cuál es el argumento que tienen? Tenemos muy poco. Lo que tenemos no alcanza para todos. Hay otros pasajes paralelos que describen un poquito más de esta respuesta. En Lucas, por ejemplo, 9:13, Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Esa sería la otra opción, ¿no? Tenemos esto acá y lo otro sería ir a comprar. Pero en Marcos 6:37, alguien sacó la cuenta de cuánto requeriría comprar pan para todos y están pensando esto es algo exorbitante. Vamos a ver más adelante, la gente que se menciona que había ahí eran 5.000 hombres. Y era la forma común en que se contaban las personas en aquel tiempo. No era una sociedad machista, sino que se entendía la estructura social construida alrededor de grupos familiares. Entonces se contaban los hombres y estos son los grupos familiares. Y se pensaba de esa manera. Había 5.000 grupos familiares. Si vos sumás a las mujeres y a los niños, bueno, capaz que alguna mujer se quedó en la casa y solo el hombre fue. Capaz que algunos niños no acompañaron a los papás. Pero había un grupo grande. Entre 10.000 y 20.000 personas. Ponele. 20.000 personas comen mucho. Si calculamos medio kilo de comida por persona, no sé cuánto se calcula para alimentar un grupo de personas, estás hablando de 10 toneladas de comida. 10 toneladas de comida. O sea, ¿cuánta plata se necesita para comprar eso, no? ¿Cuánto tiempo de preparación? Es una locura. Logísticamente esto no se puede. Entonces el argumento de los discípulos es, como no puedo, no soy responsable. Solo tenemos esto, así que, bueno, que se arregle cada uno como puede. ¿Y Jesús qué les dice a ellos? Lo único que tenemos son 5 panes y estos 2 peces. Nos agrega Marcos que estos panes eran panes de cebada, que era la comida de los pobres. No eran panes de trigo. Este era un niño, un muchacho, que se lo va a mencionar también en los pasajes paralelos, que había llevado comida para él, tal vez para algún amiguito más, para ese día. Fue el único precavido, la única mamá que pensó en ese niño o que se enteraron los discípulos. Pero él tenía unos pancitos que no eran panes, eran bollitos de cebada, de lo que lo haría un pobre, y 2 pececitos que se usaban, no eran 2 carpas de 2 kilos, ¿no es cierto?, cada una, eran pececitos que se usaban para dar sabor al pan, cuando lo comías, para no comerlo solo, ¿no?, como un pan seco, así nomás. Entonces le dabas el pececito, ¿no es cierto?, y se mezclaba ahí con el pan y lo comías. Ahí está, era la comida de un niño lo que había, todo lo que tenía. ¿Y Jesús qué les va a decir? Tráedmelos acá. ¿Eso es todo lo que tienen? Traigan todo lo que tienen. Porque el hecho de que sea una tarea demasiado grande y que lo que vos tenés no alcanza para todos, no significa que no sos responsable. Trae todo lo que tenés. Porque vos sí sos responsable. Hay que alimentar a toda esta multitud. Traigan los panes y los peces. Y entonces vemos acá que compasión implica no que yo diga, bueno, vayan ahí y fíjense qué hacen, sino que yo sienta la carga personal de responsabilidad y que yo me involucre personalmente con mis bienes, con mis cosas, aunque no sea suficiente para todos, pero es lo que Dios me dio y es la responsabilidad que tengo. Voy a usarlo para servir a otros. Todos tenemos cosas limitadas, ¿no? Todos tenemos tiempo limitado. Todos tenemos recursos limitados.
Todos tenemos capacidades limitadas. Y entonces vos podrías decir, bueno, como tengo tiempo limitado, entonces yo no puedo ocuparme de todas las personas, de toda la iglesia. Es verdad. Tráeme lo que tenés. Todo lo que tenés. ¿Estarías dispuesto a poner el tiempo que tenés a disposición del Señor? Y dejar que Él lo use como Él quiere usarlo. Tenés recursos limitados. Usalos para el Señor. Ponelos a disposición del Señor. Usalos para servirle a Él. Tenés fuerzas, talentos limitados. Señor, no sé tanto, no puedo tanto. ¿Qué tenés? Tráelo. Tráiganlo acá. Así que reflejamos la compasión del Señor abrazando la renuncia individual, involucrándonos de manera personal. En tercer lugar, confiando en la provisión sobrenatural. Confiando en la provisión sobrenatural. Jesús tenía un plan. Esto era una prueba para ellos. Claro que Él no pensaba que estos pancitos y peces puedan alimentar a todos, pero era una prueba. ¿Qué estaba probando Jesús? Estaba probando si ellos iban a tener compasión o no. Estaba probando si ellos iban a confiar en Él o no. Estaba probando si ellos iban a entregar lo que tenían o no. Jesús los estaba probando. Y entonces Jesús tenía un plan. Su plan era, Él iba a hacer un milagro. Sus discípulos iban a hacer una parte de este milagro, como el canal por el que este milagro iba a bendecir a toda esta gente. Jesús va a hacer un milagro, pero Él quiere que sus discípulos participen. Él no los quiere de al lado. Él no los quiere solo de espectadores. Él los quiere ahí, involucrados. Así que, versículo 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Era abril, en el hemisferio norte, esto sería la primavera. El campo está floreciendo, el cerro está verde, lleno de pasto. Y entonces es el día perfecto. El día perfecto para hacer un picnic. Falta un detalle, no hay nada de comer, ¿no? Pero el ambiente es ideal. Pajaritos, el mar allá a la vista, un cerro verde, el clima ideal, Jesús está ahí. Siéntense, todos ahí en este lugar. Y se nos agrega, por ejemplo, en Juan, en Marcos capítulo 6, versículo 40, dice que los recostaron por grupo, de 100 en 100 y de 50 en 50. No solamente los sentaron, sino que los organizaron. Pusieron en grupitos de números específicos, ¿no? 50, 50, 50, y dejaron todos pasillitos para que la gente pueda ir y repartir a cada uno lo que necesita. Me encantan los detalles que nos da el Evangelio porque nos hace ver que Jesús, Él quiere suplir para todos, pero Él lo va a hacer de una manera ordenada. Porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Dios no es un Dios de caos. Así que ordenar la manera como vamos a ayudar a los necesitados es algo bueno, es algo correcto. No es salir, ¿no es cierto?, a la locura, decir, tenemos que hacer algo, vamos a hacer lo que podamos, vamos a dar lo que podamos. No. Eso puede ser muy peligroso. Cuando estaba estudiando me acordé de una anécdota. Hace algunos años estábamos en el barrio de Ezeiza del Tala y se había hecho una actividad para niños. Había venido un grupo de americanos, así que dijeron, vamos a hacer algo especial para los niños. Vamos a invitar a todos los niños y vamos a darle regalos a los niños, vamos a alquilar peloteros. Había un hombre que tenía recursos y dijo, yo voy a comprar unas bicicletas para regalarle a alguno de los niños. Se armó de repente, ¿no es cierto?, una súper actividad. Y entonces empezamos a hacer juegos ahí. Se juntaron, no los contamos, pero unos 600 niños más o menos en la plaza de Ezeiza. Una multitud terrible. De repente, claro, ¿qué nos dimos cuenta? Las cosas que se compraron no van a alcanzar para todos los niños, ¿no? Así que, bueno, llegó el momento, todo el tiempo le estábamos diciendo, después van a venir los regalos, después van a venir todos los niños esperando los regalos, ¿no? Cuando llegó el momento de los regalos, dijeron, bueno, y ahora vienen los regalos. Todos los niños se abalanzaron. Los americanos empezaron a agarrar las cositas, ¿no es cierto? Y empezar a tratar de dar a este. Y todo una avalancha de niños.
Así que yo tengo esta imagen. Cuando ya se perdió todo el control, lo que hicieron los americanos fue agarrar todos los regalos y revolearlos para la multitud y salir. Porque era, ¿no es cierto?, un caos, una avalancha total. Esa no es la forma de ayudar a los necesitados, ¿sí? Dios es un Dios de orden. Y en esa montañita, bueno, tenías un montón de gente avalanchándose, viniendo a comer, ¿no es cierto? ¡Hay comida gratis! Todos encima. No. Separados 50 por 50, todos ordenaditos, cada uno en su lugar, llevándole para que todos tengan y a nadie le falte. Jesús es muy sabio. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo. Algo para aclarar, lo que bendijo no fueron los panes. Ahí en el griego no aparece el objeto de este verbo. No dice, y los bendijo, como dando a entender que bendijo el pan. Muchos tienen esta práctica, creo que la mayoría, de orar antes de comer. Y piensan, bueno, antes de orar lo que tenemos que hacer es bendecir los alimentos. ¿Qué significa bendecir los alimentos? Significa que ahora porque yo oré, estos alimentos me van a hacer bien. Entonces, Señor, estas costillitas de cerdo grasosas y esta Coca-Cola, ¿no es cierto?, con todo el azúcar, la bendigo. Y ahora van a nutrir mi cuerpo. No, te van a hacer mal, aunque hayas orado antes, ¿sí? No es que vos estás bendiciendo los alimentos. Cuando vos estás orando, a quien estás bendiciendo es a Dios. Bendecir significa hablar bien, es agradecer, es decir cosas lindas de Dios, es exaltar a Dios que nos dio estos alimentos, ¿sí? Esta práctica de bendecir a Dios frente a los alimentos se ha vuelto algo muy común para el pueblo cristiano. Lo vemos en Cristo en algunas escenas como esta y las vemos en el libro de los Hechos y la iglesia primitiva haciéndolo. Entonces, es una buena práctica, ¿sí? Y lo que está pasando acá es Jesús le está mostrando a los discípulos que su responsabilidad de cuidar de otros y su compasión por cuidar de otros tiene como fuente a un Dios bueno y a un Dios poderoso que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y para que las usemos como sus representantes para servir a otros. Entonces, lo que nosotros hacemos no es confiar en nuestra fuerza, no es confiar en nuestro trabajo, en nuestros recursos, sino que es agradecer a Dios. Él es la fuente de todo bien para nosotros. Y Él nos da todo lo que tenemos. Y entonces Él bendijo, gracias Señor por esta comida. No sabemos qué palabras usó, ¿no es cierto? Pero fueron palabras de exaltación al Padre. Y partió y dio los panes a sus discípulos. No a la gente. Jesús no salió por los pasillos repartiendo para vos, para vos, para vos. Jesús se lo dio a sus discípulos y sus discípulos a la gente. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Él quiere que sus discípulos reflejen la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Entonces Él quiere que sus discípulos lleven esa compasión a los demás. Él los quiere ahí en primera fila, así como nos quiere a nosotros. Entonces este es el cuadro. Dios nos da a nosotros. Los discípulos no habían comido todavía. Los discípulos estaban cansados. Pero ellos tienen que seguir sirviendo. Y en este caso, ¿saben cómo? Como canales de la bondad de Dios para servir a las necesidades de otros. Cuando Dios te da recursos, ¿qué es lo que viene inmediatamente a tu mente? Qué bueno todo lo que me voy a poder comprar y cuánto lo voy a disfrutar ahora. O viene a tu mente esta pregunta: ¿para qué será que Dios me lo habrá dado? ¿Será que hay alguna situación de la que yo todavía no sé, pero que Dios la va a traer en su momento y va a ser muy claro? Para esto te lo di. Te lo di para que vos lo repartas. Mucha comida pasó por las manos de esos discípulos. Mucha. Repartieron a miles de personas. Pero esa no era comida de ellos, ¿no? Fue un milagro. Fue la gracia de Dios. Solo pasó por su mano. Y ellos le entregaron a las personas que lo necesitaban. Y el Señor les usó.
Y ellos tuvieron el gozo de ser el instrumento de Dios. Esto es lo que Dios hace también con nosotros. Él quiere que seamos compasivos. Él quiere que nos involucremos personalmente, que renunciemos a nuestros derechos y que confiemos en su provisión sobrenatural. Hay un par de pasajes, les leo uno, ahí en 2 Corintios 9, 2 Corintios 9, versículo 7. Les voy a leer 2 o 3 versículos de este pasaje. Dice así, 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Jesús, acá Pablo está pensando en estos mismos términos. Lo que Dios hace es, imagínate que vos sos el que lleva la canasta ahí. Y vos tenés que repartir. Y hay miles de personas para repartir. Y vos vas a ir repartiendo. Pero Dios es poderoso para hacer que sobreabunde lo que estás repartiendo, ¿no? Como pasó ese día en la repartición de la alimentación de los 5.000. Y parece que vos seguís dando y das más. Y Dios sigue haciendo que aparezca más. Más y más. ¿Pero para qué está apareciendo esto? Para que vos sigas dando más. Eso es el propósito. Vos sos solo un intermediario. Vos sos la herramienta del Señor. Él es un Dios compasivo. Él no está para servir a tus intereses. Él está para mostrar amor a este mundo. Él te usa como su herramienta, su instrumento. Y sigue ahí el pasaje. Pablo cita el Antiguo Testamento. Repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. ¿Saben por qué Dios quiere que aquellas personas que están dando generosamente tengan más para poder dar más? Es porque cuanto más dan, lo que surge de eso son acciones de gracias. Las personas están viendo a través de este acto la generosidad de Dios y alaban a Dios, exaltan a Dios. Y esto llena nuestro corazón de gozo, porque nosotros queremos la gloria de Dios. Entonces nosotros nos vemos como reflejados en estos discípulos, ¿no? Dios le da a los discípulos y ellos le reparten a la gente. Y el resultado, versículo 20. Y comieron todos y se saciaron. Esto es sobrenatural. Era imposible que 5 panes y 2 peces alimenten a toda esta multitud. Fue un milagro. Pero Dios se encargó de que no falte nada. Y la expresión es muy específica. Todos comieron, pero no solo comieron, se saciaron. Tuvieron suficiente. De hecho, ahí en Juan 6:11 dice que ellos comieron cuánto querían. Cuánto querían. O sea, no llegó ningún momento donde alguien fue a agarrar, y se acabó. No. Mientras quisieron, hubo todo lo que querían, todo lo que comieron. O sea, ese día se armaron flor de banquete. Ese picnic del que hablábamos antes. Abundancia total. Y fue como un milagro del Señor. Y dice el versículo 21, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Perdón, me faltó una frase del versículo 20. Después de decir que se comieron y se saciaron, dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Por qué creen que fueron 12 las cestas y no fueron 11 o 15? ¿Qué les suena el número 12? Son los 12 discípulos, ¿no? O sea, ellos no habían comido tampoco. Ellos necesitaban. El Señor les dijo, piensen en otros, sirvan a otros, denle a otros. Y todos comieron todo lo que querían. Y el Señor les dijo, acá tienen para cada uno una cesta llena.
La abundancia, el cuidado del Señor para ellos. No fue porque ellos necesitaban comer más de lo que ya habían comido, sino como un testimonio. Ven que Dios puede suplir. Ven que no se trata de la cantidad de panes que tienen. Se trata de la misericordia, de la compasión y de la confianza en lo sobrenatural. De eso se trata. Los discípulos no aprendían rápido, igual que nosotros. Y vamos a ver en la próxima historia que los discípulos no habían aprendido esta lección. Pero la lección de toda esta historia, ¿cuál fue? Fue esta: Dios es un Dios compasivo y Dios quiere usarles como sus instrumentos. Él les va a cuidar, Él les va a proveer. Confíen en Él y van a ver milagros suceder. Y los discípulos tenían que aprender esa lección. La gente comió ese día, estaba feliz, comida gratis. Y uno podría pensar, bueno, qué bueno, Jesús le mostró compasión, ahora esta gente va a amar a Jesús. No funciona así. Esta gente se va a amar más a sí misma. Y entonces van a buscar a Jesús, más. ¿Pero por qué lo van a buscar a Jesús? Ahí en Juan capítulo 6, Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Este pasaje nos ayuda a enfocar un concepto. Dios quiere que seamos compasivos, pero el objetivo de nuestra vida no es ayudar a resolver todos los problemas sociales de nuestro mundo, porque esa comida perece. Nosotros podemos ayudar a gente con sus problemas, pero van a morir y van a ir al infierno. Lo que a nosotros nos interesa es la salvación de estas personas. Muchos cristianos y muchos ministerios han perdido el rumbo cuando se han dedicado al cuidado social y han dejado de lado la predicación fiel de la palabra. Y claro, la gente los ama, pero no ha conocido el evangelio, la verdad, y siguen rumbo al infierno. Entonces, el objetivo del pueblo de Dios no es resolver todos los problemas físicos que las personas tienen. Es llevarles a la salvación, es llevarles a Cristo. Pero para poder llevarles a Cristo, tenemos que mostrarles a un Dios compasivo, a un Dios que sí le importa, a un Dios que hace cosas prácticas y ayuda en momentos de necesidad. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles son esas necesidades a nuestro alrededor. ¿Qué cosas Dios trajo a tu mente durante la predicación como oportunidades que Él ha estado trayendo a tu vida que vos has estado mirando para otro lado? ¿Qué cosas ha confrontado el Señor en tu corazón durante la predicación que exponen ese egoísmo, que no te permite mostrar compasión, tal vez porque te ves con autocompasión y sentís lástima de tus problemas, de tus cargas, de tus enfermedades, de tus necesidades y no estás pensando en otros? Y tal vez el Señor confrontó tu incredulidad pensando: ¿y qué es esto para tantos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿A quién puedo ayudar yo? El Señor te está diciendo: tenés que confiar en mi poder sobrenatural para hacer que vos puedas servir de una manera fiel. Y tenés que darme todo lo que tenés. Y tenés que confiar que yo puedo darte todo lo que necesitas. Dame los 5 panes y 2 peces. Yo te voy a dar una canasta llena. Esto no es el evangelio de la prosperidad. Dale al Señor y el Señor te va a dar 100 veces más. Pero esto es la promesa de un Dios fiel que no falla. Cuando confiamos en Él, Él nos usa y Él nos cuida. Él nos sostiene. Él sabe las necesidades que tenemos. Entonces, tenemos que imitar al Señor en la compasión. Oramos. Padre, esta mañana tú nos pusiste a otra faceta de la vida del Señor y confrontas, Señor, nuestro pecado. Y como oraba al principio, una cosa es sentir la culpa, sentir la vergüenza y sentir la incomodidad. Otra cosa es abandonar nuestro egoísmo. Señor, obra con poder. Haznos salir esta mañana con un compromiso renovado a vivir la compasión del Señor, a servir a personas a nuestro alrededor. Danos, Señor, un compromiso renovado
a confiar en tu poder y a pagar el precio, imitando a Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir predicándonos este mensaje durante la semana unos a otros, para que tú hagas esto en nuestros corazones. Sigue edificando tu iglesia. Ayúdanos a amar como tú amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.